Para comenzar, yo creo que habría que decir, retomar un poco las palabras del doctor Cárdenas, y es esa idea del futuro que quizá es uno de los elementos humanos que nos ha marcado por naturaleza en toda la historia, y es la pregunta acerca del futuro. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Cuáles son los acontecimientos a los que nos tenemos que atender? Y creo que esto es apenas natural porque en condición de hombres es muy difícil resistir a la idea del caos o a la idea del desorden. Hay instituciones desde los griegos, por ejemplo, el oráculo de Delfos o la iniciación de la Pitia cuando está en estado de trance, o más adelante con el desarrollo de la ciencia, o digamos que los mecanismos para responder a la pregunta de qué pasará en el futuro se han tecnificado gracias al avance de disciplinas como la estadística, la economía y actualmente la econometría y el análisis de datos. Y hoy en día tenemos que algunas ciencias han ido un poco, o algunas disciplinas, no quiero hablar de ciencias, algunas disciplinas han ido un poco más adelante en la respuesta a la pregunta de ¿y qué va a pasar en el futuro? Por eso hay estudios acerca de predicciones econométricas, acerca de predicciones de mercado, acerca, digamos que de ciertas predicciones sobre el clima, más o menos podemos tener con cierta regularidad algunos parámetros que nos dicen qué va a pasar en el futuro. Pero, ¿y qué pasa cuando nosotros trasladamos la pregunta al ámbito jurídico y en particular al ámbito de los mecanismos de resolución de conflictos? Primero, ¿es válido hacernos la pregunta por el futuro? ¿Tenemos en este momento herramientas, metodologías o condiciones para tratar de avisorar, por ejemplo, cuáles van a ser los mercados emergentes o los sectores emergentes que van a solicitar los mecanismos que ha pasado? Y mi propuesta es un poco a que juguemos, entre comillas, a sacar la bolita de cristal. No vamos a hacer unas predicciones acerca del futuro, pero sí vamos a hablar de algunas metodologías interdisciplinarias que de algún modo han ido calando en muchas disciplinas y por qué no traerlas al ámbito de los mecanismos de resolución de conflictos para responder, así sea, para poner la pregunta sobre el tapete de cuál puede ser el futuro en los mecanismos de resolución de conflictos. Y bueno, por eso vamos a hablar el día de hoy de el arbitraje para un mundo que cambió. Para quienes no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Ángela Cristina Villate y soy la jefe de gestión del conocimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. Así que para comenzar quería contarles una historia, y es la historia de Roberto Busa. No sé si ustedes en algún momento lo escucharon, pero bueno, Roberto Busa fue un jesuita italiano que para 1949, es decir, para cuando apenas estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, había dedicado 20 años de su vida académica a hacer la transcripción de la obra de Santo Tomás, la Suma Teológica. Él estaba absolutamente obsesionado con la idea de hacer un estudio lexicográfico en donde se pudieran identificar todos los elementos importantes o aquellos términos radicalmente prioritarios de la obra de Santo Tomás y poder hacer una conexión. Les pongo un ejemplo. Piensen, por ejemplo, ustedes en la palabra poder y los diferentes significados y relaciones que puede existir en la obra de Santo Tomás de Aquino. Pues bueno, para 1949 Roberto Busa llevaba 10.000 fichitas a mano recolectando esta clase de información en la Suma Teológica, hasta que un día estando en la abadía, hace los cálculos y se da cuenta que definitivamente así trabaje 24 horas al día, no va a poder lograr su cometido. Y en ese momento se emprende a una aventura, como empiezan todas las buenas historias, con un viaje, y ese viaje lo hace a Estados Unidos. En ese momento estábamos en todo el plan de la recuperación hacia Europa, el plan Marshall, y entonces él va a buscar apoyo por todos estos laboratorios que están ofreciendo ayudas para Europa. Pero piensen ustedes, si en este momento iba a ser prioritario para la recuperación de Europa un estudio lexicográfico sobre la obra de Santo Tomás de Aquino, ¿quién podría apoyar esta clase de idea?
pasa por diferentes universidades hasta que finalmente logra dar, por cosas del azar, de la vida, del destino, del futuro, del oráculo de Delfos, como ustedes lo quieran llamar, y se encuentra con el director de IBM. No sé cómo, pero seguramente Roberto Busa tenía no solamente un gran poder de insistencia, sino de convencimiento, y logra que en la IBM no solamente le den una computadora, sino que también le asignen un ingeniero. Así que Roberto Busa, después de su viaje, regresa a su abadía con una computadora y con un ingeniero. Pues bien, 10 años después de que los dos comenzaran a trabajar, ya habían, ojo con el dato, 13 millones de fichas de análisis lexicográfico en tan solo, digamos que el tiempo que trabajaron juntos, versus las 10.000 fichas que había hecho Roberto Busa en sus últimos 20 años de estudio. A partir de este momento, y no es un hecho menor, empieza lo que en el mundo se conocen como las humanidades digitales. Empieza la historia en el que de forma concreta empieza un proyecto entre una ciencia social, una ciencia humana y la tecnología. Digamos que este fue uno de los primeros avances, y a partir de aquí se empiezan a hacer estudios lingüísticos, lexicométricos, estudios de estilografía que, por ejemplo, hoy en día nos permiten hacer varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es detectar si una obra es de un autor o no. Hay casos conocidos como el caso de Molière, si fue escrito o no por él, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos aprender con la historia de Roberto Busa? Uno, y es que cada vez que se juntan las humanidades con la tecnología, en el mundo en general existe un redescubrimiento de las fuentes de información, y esto cambia por completo el panorama. Segundo, que la tecnología en realidad es una herramienta muy útil que nos ahorra tiempo. Fíjense cuántas vidas de Busa se ahorraron, y Busa logró terminar su proyecto y su cometido, y no solamente logró hacer eso, sino que además montó una nueva disciplina que son las humanidades digitales, y además le alcanzó la vida para formar el primer instituto lexicográfico. Segunda lección. Y tercera, que yo creo que es la más importante, y es que no hay que temer a los sueños osados y aventurarse a los viajes, así como nos lo cuenta Roberto Busa. Creo que son las 3 lecciones que podríamos aprender de él en este momento. Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que nosotros venimos a hablar el día de hoy? Y es que hagamos por un momento el ejercicio a lo Busa, es decir, ¿cuál era el problema de Roberto? El problema de Roberto era que tenía grandes cantidades de información para analizar, tenía poco tiempo y no tenía una metodología para poder identificar estos patrones, para poder identificar esas series o esas relaciones que había dentro de las fuentes de información que él quería analizar. Eso también sucede en el mundo jurídico. En el mundo jurídico nosotros tenemos, digamos que podríamos decir que es un sistema complejo, no solamente por su naturaleza, porque de por sí ya, digamos que todo lo que tiene que ver con la regulación de los comportamientos de las personas y sus negocios, etcétera, etcétera, ya tiene un alto grado de complejidad, sino especialmente, y es sobre lo que yo quiero hablar, es complejo porque estamos en un proceso progresivo, permanente, intensivo y exponencial de generación de información. Es decir, el sistema jurídico es un sistema que todo el tiempo está generando información y está creciendo y está creciendo de forma exponencial. Un dato que encontré, por ejemplo, en promedio, tan solo la Corte Constitucional profiere al año 1.200 sentencias, y ahora traslademos eso a todos los sectores de justicia, si quisiéramos tener como un panorama global de qué es lo que está sucediendo en el mundo jurídico, pues simplemente esto es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un sistema que cuando se generan grandes cantidades de información, y no solamente digamos que en lo jurídico, sino en los sistemas que generan información de forma exponencial, se corre el riesgo de que se tienda al caos, a la desinformación o a la generación de ruido. Es decir, que quizá se genere tanta información que al final no se sepa de qué es lo que está hablando. Digamos que eso tiene que ver con la teoría de sistemas. Ahora bien,
¿Cuáles son entonces algunas de esas dificultades que nos puede presentar a nosotros el generar tanta información? Y podemos identificar al menos 4. Una, y es que en el sistema jurídico en realidad tenemos un sistema de fuentes homogéneas, a diferencia, por ejemplo, de otras disciplinas, como la economía, que tiende a ser un poco más interdisciplinaria o a estar dada al diálogo. Entonces, pensemos especialmente en el contexto decisional. Entonces, en el contexto decisional tenemos un solo tipo de fuentes, pues que obviamente son las decisiones, las sentencias, o en el caso de los mecanismos de resolución de conflictos, pues estamos hablando de los laudos arbitrales o de las decisiones o de las actas de conciliación. Entonces tenemos fuentes homogéneas digamos que se repiten a sí misma. Luego, como tenemos una estandarización acerca de lo que son las fuentes, es decir, el tipo de documentos, esto es en tradiciones textuales es lo que sería una tipología documental, tenemos una sola fuente que todo el tiempo se está repitiendo, encontramos aquí una alta probabilidad de repetición o de generación de patrones. Es decir, el hecho de que por la naturaleza del sistema debamos una y otra vez repetir la forma, de algún modo eso hace o nos fuerza a repetir patrones que se pueden ver reflejados en la escritura y además tener un impacto en las decisiones. Sin embargo, hay algo que va más allá de la repetición de las fuentes y que tiene que ver con el análisis. Y volvamos nuevamente al ejercicio de Roberto Usa, y es que frente a cantidades ingentes de información, es muy difícil en realidad empezar a diferenciar qué es lo importante de aquello que es apenas incidental o digamos que no es tan prioritario. Y entonces, cuando hay tanto caos o cuando hay tanto ruido o cuando hay tantas cantidades de información, en realidad es muy difícil responder a la pregunta de qué va a pasar en el futuro. Es decir, aquellas ciencias o aquellas disciplinas que han hecho un avance para tener modelos de predicción, bien sean econométricos, bien sean estadísticos o probabilísticos, lo han logrado porque han hecho un trabajo muy importante, digamos que de tratamiento y análisis de la información que a ellos les va a permitir diferenciar qué es lo importante y qué es lo incidental. Pero aún entonces tenemos la pregunta en el aire: ¿y cómo podemos hacer esto en el ámbito jurídico y en particular de los mecanismos de resolución de conflictos? ¿Será que estamos condenados simplemente a vivir en el caos o en el desorden, o solamente movernos en el instinto de qué es lo que está sucediendo o de qué es lo que está por venir, o que nos está simplemente vedada la posibilidad de avisorar un poco? Pero y entonces esto también sería contradictorio con aquello con lo que empezamos, y era esa casi que particularidad de la naturaleza humana, y es de preguntar de qué va a pasar en el futuro. Es casi que un instinto que tenemos de algún modo como cultura, de ir a una suerte de oráculo de Delfos y qué va a preguntar. Y quiero que me entiendan en este momento de lo que estoy hablando. En particular tiene que ver con los sectores emergentes y estamos pensando en los usuarios a los que les está interesando o que les puede dejar de interesar, o que posiblemente en un futuro les pueda interesar los mecanismos de resolución de conflictos. Y Apreciada Ángela, le señor, recuerdo que tenemos como 5 minutos más. listo, doctor. Gracias. Y entonces queda la imposibilidad de establecer también diálogos interdisciplinarios. Entonces, solamente quería mostrarles 3 gráficas para que podamos ver cómo se puede de algún modo entonces
identificar cuál es ese contexto para controlar la información. Nosotros desde el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá hemos hecho algunos esfuerzos por tratar justamente de controlar esa información y tenemos dos modelos que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Uno es de tipo cualitativo y el segundo es de tipo cuantitativo. Entonces, quería mostrarles lo siguiente. ¿Ustedes vieron que cambié de pantalla? ¿Me pueden confirmar si ven Sí, el sí, cambio de pantalla? sí, Listo. sí, sí. Entonces, esto es una forma de solucionar aquel problema de la estandarización de la información. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nosotros hemos hecho una recolección de información sobre los laudos arbitrales, en donde, por ejemplo, nos hemos dado la tarea de clasificar cuáles son sus temas, leerlos, identificar cuáles son sus problemas jurídicos y además cuáles son las reglas que han utilizado los árbitros en estas decisiones. Por ejemplo, hay unos temas muy recurrentes, como por ejemplo los temas de corrupción y nulidad. Hemos identificado cuáles son los interrogantes que frecuentemente los árbitros deben responder a eso, cuál ha sido su tendencia decisional y pues además cuál ha sido la regla de decisión. Es decir, hay lugar a declarar la nulidad en la resolución de esta clase de problemas. Tenemos respecto al equilibrio económico, también tenemos identificados cuáles son los problemas jurídicos más recurrentes, cuál ha sido la tendencia de los diferentes tribunales y además cuáles han sido las reglas. Entonces, aquí vemos que no es que si bien la información cualitativa en el contexto jurídico es caótica, hay algunas formas de empezar a hacer sistemas de predicción de cuáles son las tendencias vencidas decisionales o de las necesidades jurídicas de las personas. Aquí también vemos, ya que tiene que ver un poco más con el tema de los mercados y de las necesidades, un panorama acerca de cuáles han sido de forma tradicional aquellos mercados emergentes o sectores macroeconómicos que han solicitado los usuarios, por ejemplo, por parte del centro, en donde es que se agrupan la mayoría de las personas que necesitan esta clase de información y digamos que esta clase de herramientas, esto se llama Business Intelligence aplicado a los ámbitos legales, lo que hacen es juntar tres cosas. Uno, información del negocio. Dos, variables externas, como por ejemplo, tiene que ver con elementos macroeconómicos. Y tres, ya tiene que ver con las necesidades de los usuarios y digamos que podemos ir mapeando cuál es digamos que la situación. Pero como nosotros estamos hablando del futuro y eso es lo que nos interesa, básicamente estas son algunas de las metodologías que nos permiten concluir esto y aquí podríamos terminar. Y es la gráfica que ustedes están viendo en este momento, a ustedes les permite ver cuál ha sido el comportamiento de solicitud de los servicios de arbitraje, en particular en los últimos 6 años en el centro, y ustedes pueden ver que tenemos un movimiento que ha sido concéntrico, es decir, que ha venido de espacios o de sectores muy tradicionales y que hoy en día, digamos que gracias a las necesidades que han tenido distintos sectores, hemos visto que han emergido necesidades que vienen especialmente de sectores del espectáculo, sectores de la tecnología y sectores farmacéuticos. Y digamos que ya hemos visto también el cambio de la tendencia en sectores tradicionales como ha sido el de la construcción, el de la energía y de infraestructura. Es decir, estamos viendo que hay unos cambios de patrones de los consumidores, de los mecanismos de resolución de conflictos y quizá el mensaje sea, si estas tendencias de algún modo nos dicen algo, es porque los usuarios del arbitraje son otros y tienen otras necesidades jurídicas y esto impacta o implica unos retos nuevos para las personas que están al otro lado, es decir, que están decidiendo. Y bueno, eso era lo que queríamos compartir. Seguramente es información que seguiremos compartiendo en otros escenarios. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ángela. Muy interesante esa forma en que ha cambiado el
la demanda por servicios del centro. Bueno, y vamos al último panel, que es precisamente también del